Hace unos días el editor y escritor Mario Yursi Durán me contó que Manuel Zapata Olivella acostumbraba, cuando era un médico residente en La Paz, en el municipio de La Paz, todavía del departamento del Magdalena, porque no se había creado el departamento del Cesar, solía desarrollar largas caminatas, ¿no? Tomaba la carretera y caminaba kilómetros y kilómetros, y de pronto donde veía un rancho, una casa de campesinos humildes, entraba, se detenía y hacía una especie de consulta, de consulta médica, ¿no? Recomendaba cosas, preguntaba por la salud de las personas que vivían allí, pero además de eso, hacía una especie de indagación etnográfica, ¿no? De quienes vivían allí, los familiares, el entorno, cuáles eran las actividades que hacía. Este hombre, Manuel Zapata Olivella, que nació en Lorica, Córdoba, en 1920, y que está cumpliendo su centenario este año, y por eso este año ha sido decretado el año Manuel Zapata Olivella, solía hacer estas cosas porque tenía una idea integral del ejercicio de médico. Él sabía, si bien era médico por vocación, sabía que la medicina iba más allá de ser un simple recetador de medicamentos para curar ciertos males físicos específicos. A él le interesaba la gente, y como le interesaba la gente, pues indagaba también más allá de los males físicos de la gente. Y esto le sirvió además a Manuel Zapata Olivella para ir desarrollando a la par con su carrera de médico, esa carrera de gran investigador cultural, de gran antropólogo, de gran sociólogo, y una militancia profunda por desentrañar los elementos claves de la identidad y de la cultura colombiana. Manuel Zapata Olivella es un referente universal como buen caribeño. Es una persona que siempre tuvo en la cabeza el diálogo con otras culturas, con los intelectuales del Caribe que en esos momentos estaban desarrollando, que estaban desarrollando su pensamiento, y también con los intelectuales de los Estados Unidos, ¿no? Estuvo muy cerca todo el movimiento de Harlem, ¿no? El famoso renacer de Harlem, estuvo muy cerca a eso, estuvo muy cerca a Langston Hughes, y estuvo muy cerca también a pensadores africanos como Leopoldo Senghor, que fue presidente de Senegal. Y eso, de alguna manera, o de muchas maneras, estuvo ligado a lo que a eso que caracterizó a Manuel Zapata Olivella, esa pasión vagabunda, ¿no? Esa idea que está muy en los intelectuales caribeños, en los pensadores caribeños, esa cierta forma del desarraigo necesario para encontrarse, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con una cosa fundamental, y es la diáspora, ¿no? De alguna manera los ancestros africanos de Manuel estaban en un no lugar, ¿no? Fueron arrancados de un territorio, colocados en otro, y fueron puestos en un no lugar. En ese no lugar les tocó construir unos referentes culturales con todo el equipaje cultural que traían, pero también en la combinación, ¿no? En el cruce con las dinámicas que se estaban presentando en este territorio. Y Manuel era muy consciente de eso, y creo que de allí se desprende esa pasión vagabunda de Manuel, ¿no? Esa idea de irse, de suspender la carrera de medicina cuando estudiaba medicina en la Universidad Nacional, e irse caminando por toda Centroamérica, ¿no?
llegar a México, estar un buen tiempo en México, trabajar allí en México, escribir en México, relacionarse con gente del mundo cultural en México y luego irse a los Estados Unidos y acercarse también a todo ese renacer de la experiencia afroamericana que se estaba desarrollando en esos momentos en los Estados Unidos. Esa manera de salir del lugar, ¿no?, para encontrarse, ¿no?, salir de un territorio para encontrar lo que se es en el territorio donde se está, en otro territorio, es una de las cosas que practicó Manuel con mucha frecuencia. Cuando viene de esa experiencia tan enriquecedora, ¿no?, de ese vagabundaje cultural, si se le puede llamar de esa manera, Manuel Zapata Olivella escribe Tierra Mojada, que es su primera novela, una novela ubicada perfectamente allí en el valle del río Sinú, y sobre todo en las zonas de la desembocadura del río Sinú, y los problemas de la tierra, ¿no?, el gran problema de la tierra, que ha sido uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado, que han cruzado en forma transversal la historia de la nación colombiana. Está allí muy bien reflejado en esa novela Tierra Mojada de Manuel Zapata Olivella. Lo que inicia con Tierra Mojada, cuyo primer capítulo lo publicó en la revista Sábado en 1947, es una saga literaria y de investigación cultural supremamente enriquecedora en Manuel Zapata Olivella. De modo que estamos ante un personaje con unas características excepcionales, con una capacidad de investigación incansable. Hasta que tuvo capacidad de moverse, Manuel Zapata Olivella estuvo recorriendo el país, recorriendo los territorios y dando cuenta de la importancia cultural de esos territorios, escribiéndose con intelectuales de todo el mundo, organizando eventos, organizando festivales, organizando encuentros, tratando de poner en diálogo y de darle el lugar que se merecían los pueblos, los que él llamaba los pueblos iletrados, la cultura iletrada, la cultura que no era tenida en cuenta a la hora de hablar de los elementos que constituían esta nación. Entonces, Manuel Zapata Olivella es un hombre que desarrolla con mucha fuerza esa idea de nación incluyente, y me atrevo a decir sin ningún problema que parte del reconocimiento a las minorías, a las llamadas minorías étnicas en este país, se le debe al trabajo previo que hizo Manuel Zapata Olivella, tratando de mostrar eso, de darle visibilidad y de darle un lugar preponderante en la historia que se empezaba, pues en la historia que normalmente había negado la presencia de esos sectores. Es decir, lo de incluyente, lo de plural y lo de diverso que tiene la nación colombiana, en buena medida se le debe a todo el trabajo que hizo Manuel Zapata Olivella, y que lo hizo con lujo de detalles, y que hoy pues podemos ver los frutos ante pues el reconocimiento que tienen partes de estas comunidades que él con toda la vocación, con toda la profundidad se dedicó a estudiar. Manuel Zapata Olivella se destacó por desarrollar unos estudios y unas investigaciones sobre el mestizaje. Y una de las cosas que hay que anotarle a Manuel Zapata Olivella es que mientras en Colombia se había construido una tradición de hablar de mestizaje en términos de blanqueamiento, es decir, hablar de mestizaje en términos de una necesidad para que la nación se pudiese desarrollar, y esa necesidad lo que implicaba era que había que ir de alguna forma mejorando las razas para poder crear una nación civilizada, una nación culta, una nación digna de la democracia, como estaba en la mayoría de los prohombres que escribieron
los discursos fundacionales de la sociedad colombiana en el siglo XIX. Al contrario de estos discursos, Manuel Zapata Olivella estaba hablando sobre el mestizaje como una posibilidad de vincular a los sectores que tradicionalmente no se le había dado un lugar en la construcción de la nación. Es decir, lo que está diciendo Manuel Zapata Olivella es que la población afrodescendiente, la población negra y la población indígena son parte fundamental de esta nación mestiza. Sin la participación de esa gente, sin la presencia cultural, social, política de esa gente, difícilmente se pudiese hablar de una nación colombiana. Entonces, esos son la gracia que tiene la idea, el concepto de mestizaje, que es un concepto que resulta problemático, pero resulta problemático porque se usaba en el sentido que mencioné anteriormente, en el sentido de negación del lugar de algunos, de negación de la identidad de algunos para poder ser incorporados. Entonces es como si esta gente se tuviese que civilizar para entrar a la nación. Manuel lo que está diciendo es que esa nación civilizada no existe sin los elementos culturales que vienen de estos sectores normalmente dejados de lado. Sin la música, sin la gastronomía, sin las formas de pensar, sin las formas de vivir de la población negra y de la población indígena también, difícilmente se puede hablar de una nación colombiana. Y eso es lo que hace Manuel Zapata Olivella en los escritos que hace sobre el mestizaje. Otra cosa que habría que mencionar de Manuel Zapata Olivella es, yo siempre lo he dicho y lo he repetido en otros espacios, es que Manuel Zapata Olivella básicamente era un hombre bueno, ¿no? Un hombre, Gabriel García Márquez, que lo reconoce en las memorias, ¿no? En Vivir para Contarle, en las memorias de Gabriel García Márquez, donde creo que es la primera vez que le hace un reconocimiento, digamos, de alguna manera generoso. Lo había hecho en alguna, lo había mencionado en alguna columna de La Jirafa que escribió para El Heraldo por allá a comienzos de los años 50, para hablar de la famosa gira musical que desarrolló Manuel Zapata Olivella desde La Paz Cesar, recorriendo todo el país con músicos de todos los aires musicales del país. Pero en Vivir para Contarlo lo menciona y dice algo que me parece muy acertado, y dice que Manuel era especialista en resolverle la vida a todo el mundo. A eso se dedicaba, era como su vocación más fuerte. Y eso me parece importante porque es así. Cuando uno ve la biografía de Manuel Zapata Olivella, se da cuenta que muchas de esa condición de hombre bueno está allí, en cada una de las acciones que hacía. Para poner solo un ejemplo, es Manuel Zapata Olivella quien logra que Gabriel García Márquez se conozca, por ejemplo, con Rafael Escalona. Es Manuel Zapata Olivella el que logra, a través de eso, que Gabriel García Márquez pueda ir a Valledupar, a La Paz y a toda la zona del sur de La Guajira, y la zona del antiguo departamento del Magdalena, lo que ahora es parte norte del departamento del Cesar, y hiciera las famosas correrías esas que a la postre terminaron por ayudarle en la concepción de su proyecto literario, ¿no? Que pues ya sabemos todo el éxito que tuvo. Pero también fue Manuel Zapata Olivella, en esa condición de hombre bueno, en esa condición de hombre que está ayudando a mucha gente, quien también en los años 50 saca a Nereo López, logra que Nereo López salga de ser el administrador de un cine y de ser un fotógrafo un poco allí de provincia, en Barranca Bermeja, y de administrar un cine en Barranca Bermeja. Lleva las fotografías de Nereo López, las muestra al periódico
El Espectador y a la revista Cromo, y empieza toda la carrera esa importantísima que Nereo López tuvo. A propósito, Nereo López está cumpliendo también un centenario este año porque también nació en 1920. Y Nereo López era muy, pero muy amigo de Manuel Zapata Olivella. En una de las últimas entrevistas que Nereo López da a un periódico, dice, mi amigo del alma, mi amigazo del alma fue Manuel Zapata Olivella. Nereo López había nacido en el barrio de San Diego, y Manuel Zapata Olivella vivía en el barrio de Getsemaní. Se conocieron de adolescente, armaron un combo bien interesante, que iban mucho a cine, que les gustaba mucho al cine, se hacían llamar los Met, y Manuel Zapata Olivella contó esa anécdota de que se hacían llamar los Met por una mala pronunciación que tenía Manuel Zapata Olivella del francés, y entonces todos los amigos empezaron a decirle Met, y por eso terminó el grupo donde él estaba con Nereo llamándose Met. Y ese grupo es un grupo que, pues nada, se movía en la Cartagena de los años 30, antes de irse a estudiar medicina a Bogotá, y fueron compañeros de andanza, de correría. Y luego, ya en la edad profesional, cada uno en su carrera, el uno como fotógrafo y el otro como escritor, como investigador, hicieron muchas cosas juntos. De hecho, la hija de Nereo López alguna vez nos dijo que había un libro inédito de que se llamaba Manuel Zapata Olivella visto por Nereo López. Nereo López había dejado un libro inédito con fotografías de Manuel Zapata Olivella. Entonces, creo que eso es algo importante de resaltar, esa capacidad, esa vocación que tenía Manuel Zapata Olivella para ayudar a la gente, para facilitarle las cosas a la gente, porque era básicamente un hombre bueno. Entonces, un hombre bueno, además, con todas las calidades que tenía, es una suma invaluable, ¿no? Todo lo que había allí. Bueno, la obra de Manuel Zapata Olivella es una obra supremamente prolífica, una obra muy nutrida, muy rica en cuanto a ensayos de corte antropológico, de investigaciones folclóricas, y por supuesto su obra literaria, que pues nace con esa novela Tierra Mojada, y que continúa con La Calle 10, con He Visto la Noche, en Chima nació un santo, Hemingway, El Cazador de la Muerte, y esa obra tan importante para una ciudad como Cartagena de Indias, como es Chambacú, Corral de Negros. Y por supuesto, dentro de toda su obra, una de sus últimas obras, y su obra quizás más celebrada y la más compleja, que es Changó el Gran Putas, que además lo asocia a una búsqueda constante de Manuel Zapata Olivella. Hay muchas anécdotas alrededor de la creación y de la construcción de Changó el Gran Putas. Quizás la más conocida, la que más se referencia, es que cuando la estaba escribiendo, él fue invitado a Senegal por el amigo, como decía hace un rato, de Senghor, que era en esos momentos presidente de Senegal, lo invita a Senegal, y en Senegal está la isla de Gorée. En la isla de Gorée es quizás, o sin el quizás, es el espacio donde más población esclavizada salió del África, ¿no? Fue el lugar donde mucha de la población que llegó a América salía de ese territorio. Y hay una puerta que le llaman la puerta del no retorno, ¿no? Porque era esa salida del viaje sin mapa, ¿no? De un lugar que te mandan a un lugar donde tú, a la fuerza, donde tú no sabes si vas a volver, y además sin mapa, ¿no? Sin mapa y sin brújula, no sabes el destino. Y Manuel pidió
que lo dejaran dormir allí, como una manera de sentir qué sentían los esclavizados antes de ser embarcados hacia América. Esa es una anécdota bien interesante porque allí está esa sensibilidad de Manuel para poder aprender la sensibilidad de la época de lo que está escribiendo, ¿no? Que es esa gran novela Changó, el Gran Putas. Quizás otra cosa que uno puede decir de Manuel Zapata Olivella ahora en esta coyuntura tan difícil, ¿no? Donde estamos discutiendo mucho sobre el racismo, ¿no? Pues Manuel Zapata Olivella fue uno de los primeros en Colombia que empezó a hablar del racismo. Y en esa coyuntura de discusión del racismo, además, habría que decir otras cosas. Habría que decir, por ejemplo, que Manuel Zapata Olivella siempre tuvo la idea de que se construyera un gran monumento a la diáspora africana en los terrenos de Chambacú. Allí donde estuvo el barrio Chambacú, en esos terrenos tan problemáticos que se han prestado para una cantidad de malos manejos, como sabemos, él siempre soñó con que se hiciera allí un monumento a la diáspora africana, incluso hizo unos bocetos a mano de lo que podría ser ese gran monumento a la diáspora africana. Entonces ahora que estamos hablando y ahora que el mundo se está enfrentando a todo este movimiento que dentro de una de los reclamos y de las luchas que se están desarrollando está haciendo acciones en contra de las estatuas y de los monumentos de esclavistas, creo que es bien interesante retomar esa discusión de Manuel porque quizás no estuviésemos ahora enfrentándonos a la destrucción de los monumentos de los esclavistas si le hubiésemos hecho caso a hombres como Manuel Zapata Olivella, que desde el principio pensaron en la necesidad de hacer más monumentos a la población africana, a la población esclavizada traída a estos territorios, ¿sí? Sería como una suerte de equilibrio, porque es completamente desigual, desproporcional el reconocimiento a ciertos sectores y la exclusión a otros en cuanto a la expresión en monumentos históricos. Y Manuel Zapata Olivella fue alguien que se preocupó desde el principio de ese tipo de cosas. Así que me parece otro valor que uno podría resaltar en esta figura tan importante para la humanidad, no solamente para Colombia, no solamente para el pueblo afrocolombiano, sino para la cultura nacional y para la cultura universal. Porque si algo tenía Manuel Zapata Olivella como un hombre caribeño era su condición universal, porque no hay un espacio más caribeño que el Caribe. El Caribe fue un espacio de luchas imperiales desde el principio y como espacio de luchas imperiales tiene una condición universal también desde el principio. Sí genera, digamos, algo de dolor que una figura tan importante como Manuel Zapata Olivella haya muerto en las condiciones que murió. Y la gran paradoja es que Manuel Zapata Olivella sigue siendo un hombre más reconocido, por lo menos la lectura de sus obras quizás se hace se estudia con mayor fuerza sus obras que en el extranjero que en nuestro territorio. Es una figura de culto en muchas de las universidades norteamericanas, mientras que en nuestro país solo lo lee un público especializado. Quizás por esto es importante este tipo de cosas, ¿no? Y ahora que estamos cumpliendo los 100 años de Manuel Zapata Olivella, es una invitación a seguir leyendo la obra o a leer por primera vez para algunos la obra de Manuel Zapata Olivella y descubrir la importancia que este autor tiene para el país y para las letras universales. Manuel Zapata Olivella murió el 19 de noviembre del 2004 en Bogotá. Y su legado pues sigue siendo un referente fundamental para entender parte de la identidad nacional.